Hay un cuento popular que yo lo aprendí en Ivrit hace muchísimo tiempo, pero en realidad no es un cuento propiamente judaico. Es más de los países fríos, que en realidad remite a nuestras historias típicas jasídicas. Un padre tenía 2 hijos que lo ayudaban mucho en el día a día en su tarea. Son otros tiempos, debo decir, porque era leñador y sus hijos lo acompañaban en algo que por hoy nos parece muy fuerte, que es talar árboles, pero bueno, que en ese momento era necesario para poder tener calor, para poder cocinar, para poder vivir. Y los hijos eran muy compañeros, lo acompañaban en todo momento porque era un trabajo duro. Pero ese padre estaba muy preocupado porque veían que ya eran grandes y estaban todo el tiempo junto a él preguntándole cada detalle de una tarea que conocían perfectamente. Y un día él tomó fuerza y se decidió y les dijo: bueno, mañana yo tengo que ir a la ciudad, así que ustedes van a ir al bosque, van a talar los árboles como hacemos siempre y después a la noche nos vemos en casa. Y los hijos le dijeron: no, pero ¿y si vos no venís, cómo vamos a hacer? No podemos. ¿Y qué pasa si la carreta en el camino se detiene por barro y no podemos avanzar? Bueno, ya van a encontrar una salida, le dice el papá. No, pero ¿qué pasa si aparece un oso en la mitad del bosque, que realmente puede pasar, y nos quiere atacar? ¿Qué pasa si el hacha no tiene filo? Y más que pasa, hasta que el papá le dice: no se preocupen porque si pasa algo, ustedes tienen que llamar a Ein Breirá. Gritan Ein Breirá y ella los va a ayudar. Buenísimo. Los hijos se fueron tranquilos porque sabían que cualquier cosa había alguien que los iba a ayudar. Le preguntaron: ¿pero quién es? ¿Dónde está? Ustedes llámenla que va a aparecer y las va a ayudar. Fueron y la verdad que fue un buen día de trabajo porque pudieron hacer la tarea bien, el hacha estaba perfecta, pudieron talar muchos árboles, pusieron todo en la carreta y obvio que saben que algo va a tener que pasar porque no tendría sentido el cuento, ¿no es cierto? Y sí, cuando estaba todo bien, se empieza a nublar. Acá si se nubla, llueve, estamos bien protegidos, pero estar en un bosque nublado yo no sé qué haría. Y empezó a llover. Y no es solo que se mojaban todos los troncos que habían cortado, sino que en un momento, como ellos habían dicho, porque no lo estaban inventando, eran cosas que pasaban, la carreta no pudo avanzar más. Se trabó en el barro y no podía avanzar. Empezaron a preocuparse y el mayor le dice al más chico: acordate, tenemos que llamar a Ein Breirá. Y empezaron a llamar: Ein Breirá, Ein Breirá. Nada. Siguieron llamando más fuerte: Ein Breirá, Ein Breirá. Nada. Sé que este nombre se lo van a acordar. Y no aparecía nadie. Y estaban en la mitad del bosque con lluvia, no sabían qué hacer, iban a perder toda la carga. Y hasta que uno dijo: hagamos lo siguiente. Empujemos la carreta. Bien, una idea. Supongo que con un auto no es tan complicado que con una carreta. Intentaron y no avanzaba. El más chico dijo: pongamos unos troncos a ver si avanza un poco más. Y no avanzaba. El más grande dijo: vamos a tener que bajar toda la carga, hacer un piso y así vamos a empujar la carreta y va a avanzar. Y sí, la carreta avanzó bien, cargaron todos los troncos mojados con barro porque lo iban a llevar de todas maneras. Y llegaron a la casa. Cuando llega el padre, les dice: ¿qué pasó con los troncos que están todos mojados y con barro? Esto no nos va a servir. Y los hijos no estaban del mejor humor en ese momento y le dijeron: y lo que pasó fue que llovió, no pudimos mover la carreta, tuvimos que usar los troncos y de lejos escuchábamos que se acercaba un oso. Y lo mejor es que llamamos a Ein Breirá, pero no vino nadie. Tuvimos que hacerlo solo nosotros. Y el padre les dice: sí, apareció Ein Breirá. Ein Breirá, no hay alternativa. Apareció la situación en que ustedes solos, sin ninguna salida, ninguna alternativa, tenían que resolver la situación. ¿Y saben qué? Ustedes lo hicieron. Y pensando en esta historia, uno puede pensar, y sucede, que hay padres que si tienen hijos que hacen todo lo que dicen, estarían contentos, que incluso pudiendo sobre ellos tener un poder, estarían más contentos aún y estarían hasta el final de sus días con esa situación.
Pero hay otros padres, como nos enseñó Moshe, que cuando sienten que los hijos necesitan enfrentarse a una solución solos, con el dolor y preocupación que por supuesto les genera, dan un paso al costado para acompañar. Les dicen, esta vez no te voy a ayudar. No se lo dicen con palabras, pero sí con actos. Los dejan solos, pero no están solos. Y este padre supo hacerlo. Y en estos Yamim Noraim, en que muchas veces en la vida nosotros pensamos que la solución tiene que estar en el de al lado, en Dios. Realmente, cuando uno viene al templo y como rabina, rabinos y como todos los que estamos acá creyentes, muchas veces nos reclaman. ¿Por qué crees en un Dios que después cuando pasa algo no te lo soluciona, no te ayuda? Sí, acompaña mientras yo lo soluciono. Claro que está. Y por eso, estos llamados que tenemos en la Torá, Ayeka, cuando Dios le dice al primer hombre, ¿dónde estás? Y la respuesta del hombre es evasiva, me estaba escondiendo de vos. De Dios no se podía esconder. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde estaba su hermano? Y le dice, Ashomer Aji Anoji, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y sí, todos somos responsables de quien tenemos al lado. Ayeka, tenés que contestarlo vos, hombre, yo ya sé, soy Dios, yo sé dónde estás, pero vos no lo sabés. Y la voz dolorosa de un padre, descubriendo a Kol Jacob, que su hijo Jacob iba a tener que recorrer un largo camino para recibir esa bendición. Cuando Itzhak pone sus manos y se da cuenta que esos brazos no eran de Jacob, que eran de Isaac. Y Jacob tuvo que recorrer 20 años para cumplir su sueño. En estos Yamim Noraim les propongo que cuando decimos las brajot, no estemos pensando que Dios simplemente nos ofrece todo. Cuando dice, Asher kishanu bemitzvotav, que nos santificaste con tus preceptos, no nos está pidiendo que cumplamos órdenes. Nos está pidiendo nuestra parte en todas las acciones que hacemos, que es darle santidad y valor. Ese sentido que le damos a nuestra vida no va a venir de ningún lado. Dios nos acompaña, pero tenemos que dárselo nosotros. Santifiquemos nuestros actos y démosle sentido a nuestra vida. Shana Tová.